Josué capítulo 3. Allí vamos a leer un incidente muy importante. Creo que Dios tiene un mensaje para ti, para mí, en el día de hoy, en estas palabras. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes, que la llevan vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Gloria a Dios. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, en que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, el amorreo y a los feos, a todos los jebuseos. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, unos de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies, ¿recuerdan el último mensaje que nosotros estuvimos hablando aquí? Todo lo que pisare la planta de ¿qué? Muy bien, recuerdan muy bien. Y oigan ahora esta promesa. Y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, ¿Señor de qué? Se asienten en las aguas del Jordán, ¿qué va a pasar con las aguas? Las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. El último versículo de esta sección dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán... Noten esa parte, porque el Jordán, ¿qué cosa? Por todas sus orillas, todo el tiempo de... Noten esa parte porque vamos a llegar ahí en un momentito. Ahora, abran sus Biblias conmigo. Le dije que le iba a dar los 2 sermones en uno. Lucas 17. Lucas 17. Eso es ahora en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 17, vamos a leer el versículo 11 al 19. Lucas 17, 11 al 19 narra la historia de los 10 leprosos que fueron limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea,
les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, siendo este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El paralelismo entre estas dos historias consiste en lo siguiente: el pueblo de Israel llegó a un punto, después de vagar por 40 años en el desierto, donde lo único que los separaba para entrar era el río Jordán. Llegó al límite. Era lo único, tanto que habían soñado en el desierto. Pero ahora estaban en la situación que podían ver del otro lado lo que habían anhelado, pero había un obstáculo, porque llegaron a su límite. ¿Alguna vez te has sentido tú así? Que está casi al alcanzar, pero hay algo que se detiene. Hay algo que no te permite avanzar. Por eso quiero nombrar a este mensaje: avanza. Dile al que está a tu lado: avanza, dígalo. Avanza, avanza. Pero es difícil avanzar muchas veces, porque el detalle es que el río no solamente era un obstáculo, sino que estaba desbordado. Estaba desbordado. De manera tal que aunque tú quisieras pensar, bueno, quizás uno a uno, quizás la persona primero, luego los animales, ¿por qué no nos ponemos aquí a construir una balsita? No. El río estaba desbordado. El autor quiere decirte que la situación estaba más allá de la que ellos podían manejar. Y quizás Dios le está hablando a alguien en las redes o acá, a alguien que tiene una situación que se salió de sus manos. ¿Qué haces tú cuando la situación se sale de tus manos con tus hijos, con tu familia, con tu salud? Avanza. 3 días estaban ellos de este lado del Jordán. Y cuando pasa revista el capitán Josué, va diciéndole: ustedes nunca han cruzado el Jordán. Ustedes no saben qué camino coger. Pero aquí está la clave. Cuando ustedes vean a los sacerdotes que estén cargando el arca del pacto, síganlo. Hay un paralelismo lindo que quiero ver con ustedes ahora en esta nueva historia, en el Nuevo Testamento, donde está el arca, o más bien Jesús ya personificado. Cuando el arca se mandó a hacer, era para que represente la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero ahora ya esa arca había encontrado su cumplimiento en Jesús. Y había la presencia del Señor, camino entre Galilea y Judea, y ahí vinieron 10 leprosos, que por su condición de pecado no podían avanzar más. Los sacerdotes tenían que ir al frente, el pueblo tenía que tener una distancia, porque el pueblo no podía tocar en su condición el arca. Estos 10 leprosos se encontraban en la misma situación, y dice la Biblia que cuando llegaron a la distancia requerida por la ley de Moisés, alzaron su voz. Y aquí hay un detalle:
Al decir el texto bíblico, alzaron su voz, lo que está diciendo es lo siguiente. La lepra ya había hecho estragos en su vida. Todo el tejido epitelial, los labios, era afectado, la cuerda bucal, todo eso era afectado. Y ellos tuvieron que esforzarse para ser escuchados. Cuando alzan su voz y son escuchados, hay tres cosas que suceden. Jesús le manda un mandato. Le dice, id. Muéstrense a los sacerdotes. Luego ellos toman una acción y luego reciben el milagro. Miren qué sucede. Id, mandato. Ellos toman una acción de avanzar porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego en el camino, dice la Biblia, mientras ellos iban avanzando, ahí recibieron el milagro. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de los 10 leprosos recibieron un milagro? Los 10. Yo quiero decirle que solamente 9 recibieron un milagro. ¿Por qué, pastor? Porque hubo uno que recibió 2 milagros. ¿Quieren verlo conmigo en el texto bíblico? Miren, vamos a verlo. En el versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Ahí está el mandato. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Ahí está la acción y el milagro. ¿Está bien? Eso le pasó a los 10, a todos, ¿verdad que sí? Ahora lean conmigo el versículo 19. Dice el versículo 19. Este único leproso que regresó se encuentra de nuevo con Jesús y mira lo que Jesús le dijo, versículo 19. Y le dijo, levántate, vete, mandato, tu fe te ha salvado. Ahí está la acción y el milagro. ¿Cuántos milagros recibió este? Ahí está. La gratitud es lo que completa el milagro en tu vida. Cuando tú regresas a Dios en gratitud, cuando tú le dices al Señor, Señor, todo lo que tú has hecho en mi vida, yo no lo merezco, pero yo quiero entregarte esa alabanza. Yo quiero venir a tus pies. Yo no puedo llegar hasta el sacerdote, no puedo ir a donde mi familia, porque yo quiero ponerte a ti en primer lugar. Y ahora Jesús le dice a este, tu fe te ha salvado. Yo agradezco a Dios porque en Estados Unidos, por lo menos un día del año, está destinado para el agradecimiento. Y el jueves, usted se va a sentar a la mesa con su familia. El jueves, usted va a tener la oportunidad, junto con el resto de la nación, de celebrar el Día de Acción de Gracias. Hermano querido, el verdadero milagro se completa cuando somos agradecidos. El sol sale para todos. Las oraciones de Dios fueron escuchadas y no fuimos impactados por huracán en este año. Dios nos da bendiciones, pero como pastor me da mucha pena. ¿Cuántos fueron los que vinieron a pedir un milagro? 10. ¿Cuántos fueron los que regresaron? 1. Las voces de los 10 fueron completamente iguales a la hora de pedir, pero desiguales a la hora de agradecer. Naturaleza del ser humano. Muchas veces he estado en los momentos más críticos de tantas familias y yo sé que son sinceros a la hora de decir, pastor, voy a consagrarme, le voy a dedicar el primer lugar a mi vida al Señor. Cuando Dios me saque de esta, yo voy a ser fiel. Y meses después, yo me quedo esperando a esas personas y orando para que Dios algún día las traiga
corazón agradecido. El otro día me tocó ir a un restaurante después de una actividad larga en la iglesia, estaban decorando y yo dije, bueno, casi no hago vida alrededor de la iglesia, pero ese día fui a un restaurante a comer algo porque ya era muy tarde y tenía hambre y fui a comer una sopa y cuando voy entrando me encuentro con una joven y su familia. Y como que ese rostro, tú ves como esa sensación cuando tú ves que tú como que conoces a alguien. Y yo me quedo pensando, ¿y dónde yo he visto a esta chica? Bueno, me siento allá, está muy linda la familia, la veo con una niña en los brazos, bienvenido, una niña en los brazos, sentado con el resto de la familia. Y yo pensando, ¿dónde yo la he visto? ¿Dónde yo la he visto? Ahí está. Y me acordé. Un día yo estoy predicando en la iglesia y cuando estoy terminando de predicar viene el anciano y me dice, pastor, aquí hay una joven que yo quiero que usted ore por ella. No le voy a decir más, simplemente haga espacio en su calendario y en su horario y recíbala. Cuando viene junto a su mamá, llorando, destrozada, después que se pudo componer, la mamá me explica, es que su novio, ayer mismo, esto es sábado, ayer mismo, viernes, lo declararon legalmente muerto. ¿Qué pasó? El jueves, ella recibe una llamada de él y lo que le dice es, yo estoy en tal lugar, que no me busquen, no te sientas culpable, pero yo quiero que sepas que después que hable contigo me voy a quitar la vida, me voy a lanzar del puente. Ella desesperada empezó a testear, a llamar 911 y todo eso. Había 2 días de búsqueda, encontraron el teléfono y algunas cosas de pertenencias de él. Y después de buscar por tanto tiempo, legalmente lo declararon muerto. Ella viene a la iglesia destrozada y cuando está destrozada, pidiéndole al Señor, se sentía culpable por muchas cosas. En fin, es que en medio de esa situación pudimos orar. Ella pudo tener calma y pudo irse a su casa en paz. Pero antes de irse, había hecho una promesa de que iba a volver al Señor. Y esa era la joven que yo estaba viendo ahora en el restaurante. Y cuando me llegó ese momento de esa escena y la contrasté con lo que yo asumo era un nuevo novio, una niña, años después, yo me pregunto, ¿por qué los seres humanos, cuando tenemos la necesidad, buscamos a Dios y cuando Dios nos da el consuelo, nos alejamos? Los 10 leprosos, los 10 tenían el deseo de ser sanados. Y yo me pongo en su lugar y digo, imagínate tú que la lepra me haya separado de mi familia. Cuando yo voy de camino avanzando me doy cuenta que estoy limpio y que nada me impide. No lo culpo que quieran ir a abrazar a su esposa, a sus hijos. Pero la Biblia dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Yo quiero darle gracias a Dios por ustedes, por su fidelidad a Dios. Quiero darle gracias a Dios por aquellos que vienen y le dicen, Señor, yo quiero ponerte en primer lugar. ¿Alguna vez usted ha visto esas letras que salen al final de la película? Eso le llaman los créditos. Cuando termina una película, hay cientos de nombres que van subiendo así y esos son las personas que trabajan para que la película, la producción sea una realidad.
Ahora yo les pregunto, siendo sincero, ¿cuántos de ustedes se ponen a leer los créditos? Yo sabía, ¿verdad que no? Imagínense, ahí está el que maquilló, el que puso las luces, el que desmontó el espectáculo, el que hizo, todas las personas que contribuyeron. En el 1980, los productores de la película empezaron a preguntarse, ¿cómo podemos darle un poquito de honra a aquellos que trabajan tan duro para que esto sea una realidad? A la gente le gusta ver los actores, le gusta ver la película, la acción. Y alguien sugirió, vamos a poner los créditos antes de que empiece la película. Yo, no, la gente se va a aburrir. Imagínense, viendo crédito y leyendo. La gente no va a querer hacer eso. Y a alguien, entonces, más adelante se le ocurrió, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a incorporar los bloopers. ¿Saben lo que son los bloopers? Las cosas chistosas donde se equivocan, las cosas chistosas las vamos a poner después o mientras hacen los créditos y así la gente se entretiene y los ve. Películas como Rush Hour hacen eso, se equivocan y es chistoso. Pero una compañía moderna llamada Marvel, la que hace las series de superhéroes, hizo algo más allá. Mira lo que ellos hicieron. Marvel se inventó lo que se llama los teasers después de los créditos. Es decir, después que terminan todos esos nombrecitos y todo el que participó y todo el que puso un granito de arena, al final ellos ponen un pedacito de la nueva película que viene. Ahora tú ves que todo el mundo que ve la película está esperando a ver qué va a pasar al final y nadie se va de la sala o del cine o del colchón donde esté viendo. Nadie se levanta porque no quiere perderse lo mejor, el avance, el teaser, lo que viene después. Yo quiero decirle a ustedes, queridos, que en la vida espiritual solamente los que se devuelven como el leproso a agradecer a Dios por lo que ya hizo en nuestras vidas son los que toman esa ventaja de saber lo que viene más adelante. Nadie que ve una de las películas modernas de Marvel se atreve a irse, porque ellos están esperando a ver qué es lo que viene después. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con el mensaje? Josué capítulo, lo que fuera nuestra lectura bíblica. En el libro de Josué, tú vas a encontrar muchas promesas. Por eso hemos titulado esta serie Herederos de la Promesa. Hoy yo quiero leer contigo lo que es el teaser. Durante el resto del trimestre, ustedes van a terminar de leer promesas. Promesas que fueron impactantes para Israel. Promesas que fueron impactantes para Josué, un gigante de la fe. El mismo Josué, que cuando vio la tierra prometida por primera vez, junto a Caleb, dijeron, esa tierra es buena y la vamos a conquistar. Pero hubo 10 que dijeron, no, esa tierra es mala, se traga a sus moradores vivos. Ahora yo les pregunto, si hubiese sido al revés, si 10 de ellos hubiesen dicho sí se puede y solamente 2 hubiesen dicho no, no se puede, ¿ustedes creen que el pueblo hubiese saltado a la conquista? Pareciera que 10 pudieran más que 2, pero la realidad es
que aun si 10 hubiesen dicho se puede y 2 hubiesen dicho no se puede, todavía el pueblo no iba a lanzarse a la conquista. Cuando leí ese comentario de la hermana Elena de White, lo medité, lo pensé y dije, wow, verdaderamente es así. Hermanos, Josué estaba convencido en ese momento de que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Josué ahora a la orilla del Jordán, solamente Caleb y él habían visto la tierra 40 años atrás. Ahora a orilla del Jordán, con el río desbordado, estaba convencido que vale la pena avanzar. Sin embargo, no es hasta ahora en su último discurso, en el capítulo 23, versículo 14, donde se consolida los créditos de la película que se llama Herederos de la Promesa. Lean conmigo, lo pueden ver en la pantalla. Dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Eso es un eufemismo para decir, ya yo no estoy al frente como estuve con Josué, con Caleb, al frente de la tierra prometida cuando éramos espías. Ya yo no estoy al frente del río Jordán cuando era lo único que me separaba de la promesa. Ahora yo estoy al frente de otro camino. Estoy viejito. Ya mis mejores años están atrás. Ya yo voy a entrar por el camino donde todos vamos a tener que caminar. En los últimos años, antes de despedirse, ya cuando las fuerzas se fueron, ya cuando Josué estaba a punto de morir, ir al descanso. Eso es lo que está diciendo. Y he aquí, yo estoy ya por entrar al descanso. Ya mis últimos días están al frente de mí. Y mira lo que dice. Reconoced pues hoy con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no se ha perdido una palabra de todas las buenas promesas que Jehová vuestro Dios le había dicho a vosotros. Y vuelve y le recalca y le dice, todas han venido a cumplirse, no se perdió ni una de ellas. Gloria a Dios. Queridos, cuando tú llegues al final de tus días, cuando llegue al final de la película, ten la seguridad de que las promesas de Dios, todas, se han de cumplir en tu vida. Yo le preguntaba la otra vez, si tú supieras que mañana, garantizado, vas a recibir $1,000,000 sin ningún tipo de ataduras, libre, solo para ti, ¿cómo cambiaría eso hoy tu actitud? ¿Cómo cambiaría eso hoy tu actitud ante la vida, ante los problemas, ante las circunstancias? ¿Cambiaría eso algo en tu vida? Si tú supieras que mañana te van a llegar $1,000,000, ¿no te pondría hoy una sonrisa? ¿No empezaras a soñar y a hacer planes? Eso es lo que quiere decir este querido siervo a cada uno de ustedes. Empieza a hacer planes. Avanza, porque lo mejor está por venir. Tú no lo puedes ver, porque de este lado lo único que se ve es un río desbordado. Pero Josué nos dejó ese versículo, porque ya él cruzó el Jordán. Porque él ya vio las promesas cumplidas. Y yo quiero que tú salgas de aquí como si ya esas promesas estuvieran cumplidas, porque son garantizadas en Cristo. Y antes de irse, él dice,
ninguna de las palabras que Jehová nos prometió, ni una, se echaron por tierra. Ni una. ¿Cuánto creen en las promesas de Dios? Vamos a buscar ese himno, todas las promesas. Hermanos queridos, yo espero que tú agradezcas en esta semana como si ya ese hijo regresó, como si ya esa enfermedad se fue, como si ya ese dinerito apareció, como si esos papeles de inmigración ya te llegaron. Que mires con esa seguridad de que Jehová no dejará caer por tierra ninguna de sus promesas para sus hijos. Y que tú salgas de aquí con gratitud en el corazón, diciendo, aunque mi Jordán esté desbordado, voy a avanzar por fe. ¿Saben una de las cosas que más me gusta de ser pastor? El sacerdote. ¿Tenía el poder de limpiar la lepra, sí o no? No. El sacerdote, mira lo que Jesús le dice, vayan y muéstrense. Y el sacerdote lo único que podía decir era, si está limpio o no, no está limpio. Como pastor, cada vez que viene alguien cargado de la vida, cada vez que viene alguien con un problema tan abrumante, humanamente me afectaba al principio de mi ministerio, pero ahora no es que no me afecte, pero yo entendí el rol del sacerdote. El sacerdote podía hacer que el Jordán se abriera para que el pueblo pase como en seco. No, 4 de ellos lo único que tenían que hacer era asegurarse que en sus hombros descanse la presencia del arca, es decir, la presencia de Jehová. Cuando yo descubrí eso, no importa lo que yo vea en el hospital, no importa lo que yo escuche, no importa la situación del hermano, hermana o familia, entonces yo estoy en paz. ¿Por qué? Porque yo lo que digo es, mientras más difícil se ve la situación, más grande va a ser el testimonio y más lindo será mi sermón. Yo le decía el otro día a ustedes que yo fui a ver a una niña, como 8 años, más o menos de este tamañito, pero se veía tan inflada, tan hinchada, que era como si fuera literalmente un balón. Y por los oídos, por la nariz, por la boca, sangraba, tenía un problema de la sangre terrible. Los médicos la desahuciaron, casi le dijeron, este es el último tratamiento, nos damos por vencidos, si no funciona, no podemos hacer más nada. Los padres desesperados llaman a un pastor y ahí llego yo. La niña tenía el doble del tamaño. ¿Y cómo yo sé que era el doble? Le voy a decir por qué. Porque después que oramos, salí con la paz y la seguridad de que Jehová iba a hacer un milagro en esa niña. Y 3 semanas después, cuando la volví a ver en otra sala, vi una niña con el tamaño correcto, le di high five, le conté una historia bíblica y yo espero que ya hoy esté en casita. Porque los hombros del sacerdote no son para cargar con los problemas, sino con la presencia de Jehová. ¿Y por qué yo hago esa pausa para decirle eso a ustedes? Porque al final de nuestros días, cuando miremos para atrás, por difícil que esté el Jordán, por grande que sean los enemigos, las palabras de Jehová, ninguna de las promesas serán echadas por tierra. Solamente los que vuelven en gratitud pueden tener esa seguridad. 10 de los espías no pudieron verlo, pero 2
solamente dos, Josué y Caleb, dijeron, verdaderamente vale la pena confiar en las promesas de Jehová. Mientras cantamos este himno, yo quiero saber si aquí hay por lo menos dos Josué y Caleb que quieren aferrarse a estas lindas promesas. Vamos a estar de pie y vamos a cantar estas promesas y reclamarlas para nuestras familias, nuestra iglesia, para nuestra salud, para nuestros hijos, para nuestra vida espiritual. Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes promesas, todas las promesas del Señor ha dado. Grandes promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podemos sobre el mar. Grandes promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Amén. Padre querido, gracias por tus promesas. Gracias, Señor, porque tú nos envías a avanzar a pesar de las dificultades. Ayúdanos a confiar no en nuestras fuerzas, sino en tu presencia. Ayúdanos a actuar después de tu mandato. Ayúdanos a recibir el milagro por fe, pero sobre todo a ser agradecidos. A venir a entregarte el corazón, a regresar cuando otros no regresan, a ponerte en primer lugar aunque los demás se hayan olvidado de ti. Gracias por esta congregación de Palm Coast, que han sido fieles, Señor, en venir delante de tu presencia y decirte gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Y hoy salimos de acá con la convicción de que todas tus promesas han de ser una realidad para nuestra vida, para la vida de los nuestros. Y la mayor de todas es que cuando tú regreses, todos vamos a morar contigo por toda la eternidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos.